adoración, con expectativa a lo que el Señor tiene para con nosotros, para con cada uno de nosotros en esta mañana. Cerrá tus ojos en su presencia, elevate en el Espíritu, deja que el Espíritu Santo te muestre a Cristo en la adoración, deja que Jesús te muestre al Padre. Aleluya. Adora a la iglesia. Gloria sea Dios. En la sombra de mi reposa y mi canto uniré. A millones proclamando del Rey y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Oh, sí, Señor, te adoramos. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suprema y Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea, Señor. En esta mañana nos postramos delante de tu santa presencia, Señor. Preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser integral para poder escuchar tu voz, para también, Señor, luego participar de la cena, el recordatorio de tu sacrificio. Gracias, Señor, por todo lo que hemos vivido y gracias en fe por todo lo que nos vas a dar en este año. A ti sea toda la gloria, la honra, el poder, la exaltación, la alabanza, el imperio, la majestad, el loor, sea solamente para ti. Jesucristo, en esta mañana declaramos es el Señor. Solamente por el Espíritu, solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios pueden declarar abiertamente que Jesús es el Señor. Bendito sea tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bendito sea el nombre de Jesús. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Un año nuevo, un año que comienza. ¿Cuántos dicen conmigo, gracias Señor? Aleluya. Una expectativa renovada en medio de un mundo que está patas para arriba. Sépame entender, hermano. Un mundo convulsionado. Pero siempre el cristiano, aleluya, tiene una expectativa renovada. Un mundo que está loco, un mundo convulsionado, pero a pesar de un año nuevo que comienza, aleluya, y se renuevan las esperanzas. Un año que comienza, aflora en el mismo las expectativas y los deseos de seguir adelante. Y digo en esta mañana, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen más fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos dicen más fuerte gloria a Dios? ¿Cuántos somos capaces de darle un fuerte aplauso de alabanza? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Jesús. Damos gloria a Dios. Y algunos dirán, pastor, ¿por qué da tanta gloria a Dios? Porque Dios es Dios. Mirá el que está a tu lado y decir, Dios es Dios. Aleluya. Gloria al Señor.
Y damos gloria a Dios por tantas cosas, te decía recién, que hemos atravesado en el año que se nos ha ido. Pero por el solo hecho de estar aquí de pie, mis hermanos, que no es poco, alabamos el nombre de Jesús, ya que seguimos erguidos, seguimos parados. Gracias, Señor. ¿Cuántos dicen conmigo, gracias, Señor? Seguimos de pie en su nombre, alabando y dando gloria al que vive y reina, al único y verdadero Dios, a Jesucristo, aleluya, el Señor. Y recibimos la palabra rectora en esta mañana, que nos guiará todo este año que ha comenzado. Y le voy a pedir a los hermanos que pongan allí el texto. Gracias, Jesús. Nos ponemos de pie y recibimos la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Dice la palabra allí en Joel capítulo 3, verso 13: echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Levantad tus manos al cielo y decid, Señor, decid conmigo, recibo por fe, por la fe puesta en ti, Señor, con la expectativa y la esperanza de que tu palabra se pueda cumplir, decirle, en mi vida, en mi familia y en la familia de la fe, Señor. Decirle con tus palabras, Señor, quiero ser parte, quiero ser protagonista, Señor. Decir conmigo, dejo de ser espectador, Señor, y participo de este tiempo especial de la iglesia que es tu cuerpo. En el nombre de Jesús, recibo tu orden, decir conmigo, recibo tu orden de echar la hoz, porque la mies ya está madura, aleluya. Venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Con expectativa y fe recibo tu palabra para la gloria de Cristo. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra. Gloria a Dios, aleluya. Tomen asiento, hermano. Recibimos en esta mañana con fe y esperanza su palabra, la siempre viva, poderosa y eficaz palabra, rogando al Señor que por medio del Espíritu Santo, y ruego a Dios, hermanos, que tengamos revelación suficiente para llevar en obediencia lo que la palabra nos va a dar como guía. Será una vez más la palabra nuestra brújula, la que marcará, aleluya, el norte a seguir. Quiero compartir esta palabra, pero en la otra placa, en la segunda, en la versión Biblia de las Américas, la LBLA, dice, meted la hoz. Mirá que está a tu lado y decirle, meted la hoz. Es una orden también, está en imperativo. Dice la palabra que la mies está madura, venid, pisad, que el lagar está lleno, las tinajas rebosan, vengan a pisar las uvas. Está lleno el lagar, sus cubas se desbordan, tan grande es su maldad. Gloria al Señor. Mis amados, los tiempos se acortan, los días son finales, y aquellas cosas que creíamos que serían lejanas llegaron a todo el planeta Tierra, y todo el planeta Tierra las padece. Llegaron a nuestra vida más rápido de lo que esperábamos, a tal punto, por lo menos en lo que yo vivo, que se nos hace raro. Y algún espiritualista que pueda haber dando vueltas por allí va a decir en su corazón o en su mente, pero pastor, ¿raro de qué? Si la palabra de Dios es clara. Sí, ya sé que la palabra de Dios es clara, pero desde nuestra humanidad, desde nuestro lugar, desde nuestras limitaciones humanas, todo lo que hemos padecido durante el año que se ha ido, no me vayas a decir que ha sido raro en líneas generales. Ha sido raro para todos nosotros, porque lo que acontece no hace que tomemos bien conciencia de los tiempos actuales
y hay una confusión generalizada. Y la iglesia también padece confusión, no sabiendo leer lastimosamente las señales de los tiempos con claridad. Y gran parte del pueblo de Dios ha perdido, y tengo que ser sincero, y lo he dicho muchas veces, gran parte del pueblo de Dios ha perdido revelación. Y ha perdido la revelación no por cuestiones raras, sino simplemente por haber perdido comunión con el Señor, y ha perdido la iglesia comunión con su cuerpo al priorizar otras cosas, al no profundizar la relación paternal con el Creador a través de Cristo. La iglesia perdió, diría yo, la frescura de la iluminación, de la revelación de la palabra. Y la realidad, mis hermanos, que son pocos los que pueden dar una lectura correcta de los días que transitamos, y son los menos que pueden discernir los días que nos avecinan. Gran parte de los creyentes repiten como loro: estamos en tiempos finales. La iglesia lo repite, pero si se profundiza esa charla, ni saben de lo que están hablando, algo perciben, pero no hay comprensión cabal de los tiempos. La palabra es luz. ¿Cuántos pueden decir amén? Decía que está a tu lado, la palabra es luz. Decir conmigo fuerte: menos mal. Porque en la oscuridad que estamos, menos mal que tenemos la luz de la palabra. Pero la palabra debería iluminar al pueblo en todo tiempo, y el pueblo debería, en obediencia, permitirse ser alumbrado. Lastimosamente mucho pueblo está en oscuras, y no es un porcentaje menor, es un porcentaje muy alto. El desinterés y el poner primero miles de cosas que la vida tiene y no el reino en primer lugar, nos está permitiendo perder la luz de la palabra, la frescura de Cristo, la luz de la palabra que nos alumbre, y por ende no ser luminares en un mundo que está en gran oscuridad. Amada iglesia, en este año, como en años anteriores, tenemos el consejo pastoral profético, ya que parte de la función ministerial pastoral profética es cuidar y es advertir. El pastor cuida, es decir, contiene, protege, y el profeta, en el perfil que presenta el Nuevo Testamento, no en el perfil profético del Antiguo Testamento, que es otra cosa. El profeta del Nuevo Testamento, su función en parte es advertir, no es asustar, no es condenar, sino edificar. Efesios capítulo 4, versos 11 y 12 lo dice muy bien, que los ministerios apostólicos, proféticos, de evangelista, de pastor y de maestro son para edificación de los santos, para la obra del ministerio. Y en un doble ministerio, como en mi caso, mi función, entre tantas otras cosas, sería entonces cuidar pastoralmente y advertir proféticamente. El cuidado y el deseo pastoral para este año es tiempos de estar afilados. Ese es mi consejo. No es palabra de Dios rectora. ¿Vieron cuando el apóstol Juan dice: amado, yo deseo que seas? Bueno, es el sentir del apóstol. Por supuesto, bendecido e inspirado por el Espíritu Santo. El deseo para este año, para tu vida, para mi vida, para tu familia, para la familia de la fe, es el sentir de que son tiempos de estar afilado. Mirá que está al lado tuyo y decirle: es tiempo de estar afilado. Aleluya. Decirle otra vez: no se te ve con mucho filo. Pero mirá que está del otro lado y decir: el Señor te va a afilar en este año. Y ustedes conocen bien de lo que hablo, porque acá se utiliza mucho el hacha, ¿no es cierto? Yo tengo ahí mi hacha que no sé si me estará profetizando a mí que necesita ser afilada. Alguno tiene alguna piedra en su casa, avíseme a la salida del culto, en la semana voy y llevo mi hacha. Y le doy, y le doy, y le doy. Y yo digo: pero puede ser que Daniel Carré me trajo madera tan dura. No es la madera dura. Ahí hay dos cuestiones. O el hacha está mellada o el tipo perdió la fuerza. Decía que está a tu lado: ¿cómo está tu hacha? Gloria a Dios, porque son tiempos, es el deseo pastoral, el cuidado pastoral para tu vida, tiempos de estar afilados. Yo quisiera que pusieras la placa número 4, donde están ahí las tres formas
en las tres versiones bíblicas. Dice ahí la versión Reina Valera de Joel, capítulo 3, echad la hoz. Dice la versión de las Américas, meted la hoz. Y dice la versión NBI, otra cosa similar, mano a la hoz. Mano a la hoz. Te he dado el deseo de mi corazón y vamos a estar trabajando en todo este año a través de la palabra, a través de distintas enseñanzas. Vamos a ver cómo se va a dar todo esto, de cómo sigue adelante el país con el tema y el mundo con el tema de la pandemia y del cuidado, de la cuarentena. Pero hermanos, tenemos que sacarnos filo. Y la única manera de sacarnos filo es como decía María Laura allí en el comienzo de la administración, es estando juntos, teniendo revelación de que no somos personas individuales, sino que componemos el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos la amada del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y que tenemos que cuidarnos y protegernos. Y esa es la forma, hermanos, orando, leyendo la palabra, estudiando, orando a tiempo y fuera de tiempo. Esa es la manera, hermanos, de estar afilando el hacha. El hacha en el sentido de lo espiritual, porque el hacha en el sentido de lo terrenal, bueno, se afila y se agudiza con un fierro, con un metal más duro. La palabra también lo dice, fierro con fierro se agudiza el filo. Y muchas veces Dios utiliza las pruebas para agudizar también nuestro filo. Yo recuerdo cuando vine aquí como pastor hace más de 20 años atrás, alguien allí en Buenos Aires, el profeta Pablo Lai me profetizó, usted va a una pelea fierro con fierro, me dijo. Y fue fierro con fierro al principio del ministerio de nuestra congregación. Me dice, pero quédese tranquilo porque es para abusar, es para sacarle filo a su ministerio. Menos mal que fue para eso, porque casi me quedo sin vida. Alabado sea el Señor. Dios es fiel. Mirá el que está a tu lado y decirle, Dios es fiel. Aleluya. Así que el consejo es tiempos de estar afilados. Pero ese es el consejo pastoral. Porque la advertencia profética para este año es la siguiente. Y escucha bien, iglesia, vamos a entrar en una etapa en la vida mundial que nos afectará a todos. Vamos a entrar en breve en una etapa de mayor inestabilidad, tanto en lo espiritual como en lo emocional y en lo material, sin precedentes. Iglesia, si Jesús no viene antes, los años venideros serán años de mayor inestabilidad del mundo. El sistema mundano, el sistema diabólico perdió hace rato, perdió el cimiento. El mundo no tiene más donde apoyarse, ni en quién apoyarse, hasta que aparezca el personaje llamado el Anticristo, que se presentará como un Salvador. El mundo perdió el rumbo, no hay equilibrio, no hay equidad en todo sentido, no habrá estabilidad, solo algunos periodos engañosos y luego los embates de la inestabilidad. Por esta razón la voz en el cuidado pastoral. Y la voz en el cuidado pastoral ahora, una vez más te lo digo, estén afilados. Mirá el que está a tu lado y decirle, ¿te das cuenta? Te conviene estar afilado. Aleluya. Esto implica que el estar afilado vamos a poder cortar las ataduras diabólicas que Satanás arrojará y que se va a presentar en mayor escala en el año entrante, traída de la mano de la inestabilidad colectiva y la inestabilidad mundial. Y esto se manifestará en varios frentes. En primer lugar, quiero hablarte de lo que va a venir, la inestabilidad espiritual. Las personas no creyentes y aún el grupo de creyentes, los cristianos carnales, serán aún más indiferentes a las cuestiones espirituales. Sus corazones se endurecerán aún más. Y esto será por el gran engaño masivo que el diablo en breve va a traer, movimientos espirituales falsos, con señales falsas de primera mano. Parecerán que los no creyentes tendrán el deseo de acercarse a Dios y que los creyentes tibios se convertirán en espirituales de golpe. Pero luego caerán más rápido en un enfriamiento en las cosas que son de Dios. Inestabilidad espiritual. En segundo lugar, inestabilidad emocional. Va a venir la depresión, los ataques de pánico, las paranoias, las esquizofrenias en todas sus expresiones. Todo cuadro psiquiátrico irá a un aumento. Se levantará lastimosamente la cosecha del COVID
que el COVID-19 sembró y seguirá sembrando. Se verán las consecuencias aún en los niños y en los jóvenes con inestabilidad emocional expresada en patologías psiquiátricas. La inestabilidad emocional crecerá aún dentro del pueblo de Dios. Menos mal que nadie dice amén. Inestabilidad corporal, el desgano que viene en los años que se nos avecina será tan grande que la gente se abandonará. Aparecerá el término ¿para qué cuidarnos? Una mentalidad apocalíptica tomará la mente de las personas. Ya se termina todo, lo vamos a escuchar cada vez más. Ya se termina todo, ¿para qué cuidarnos? Esta tendencia se acentuará. Se verá una tendencia muy marcada al suicidio colectivo. El abandono gobernará las mentes por el sentido de que la vida no debe de ser vivida. La vida perdió todo sentido. La gente entrará en el tobogán del desgano. Inestabilidad corporal. Pero también vendrá inestabilidad material. Llevará a gran parte de la población mundial a ser más mezquina de lo que ya es. La mezquindad será casi un triste estilo de vida en crecimiento. Todo saldrá a luz y veremos la mezquindad, aún más de la casta política mundial y nacional. La gente, mis hermanos, por odio a los políticos, cerrará su corazón y serán insensibles a las necesidades del prójimo. Ahora bien, la inestabilidad y sus frentes de ataque. Hablamos de lo espiritual, de lo emocional, de lo corporal, hablamos de lo material. Los estragos más grandes llegarán sobre aquellos que no son parte del pueblo de Dios. ¿Y qué pasará con la iglesia, pastor? Porque el panorama que usted está dando es bastante oscuro, bastante tétrico. ¿Qué pasará con la iglesia? Mira, una parte al vivir mundanamente también estará expuesta a todo lo mencionado. El mayor daño llegará sobre los incrédulos y sobre los cristianos carnales, los que no se comprometen, los tibios. Por esta razón el consejo pastoral es: cuídate, es tiempo de estar afilado. Decía el que está a tu lado, es tiempo de estar afilado. ¿Por qué, pastor, es tiempo de estar afilado? Porque si estamos afilados en Dios, vamos a marcar la diferencia y la iglesia en Cristo tendrá estabilidad a pesar de, ahora sí conmigo decía amén. A pesar de, vamos a tener estabilidad. Al estar afilados en lo espiritual, vamos a conocer con más profundidad al Padre y tendremos relación paternal como nunca antes. ¿Cuántos dicen amén? Pero decía que está a tu lado, no es palabra solamente, tenés que estar afilado. Si no es filo, va a ser otro año más que no vas a conocer paternalmente al Padre. Como nunca antes, si estamos afilados, vamos a tener esa relación paternal, aleluya, con nuestro Dios a través de Cristo el Señor. Si nos afilamos, tendremos estabilidad emocional y a pesar de las noticias, estaremos en sano equilibrio, aleluya. Seremos mejores mayordomos de nuestro cuerpo. ¿Cuántos pueden decir amén? Estaremos en estabilidad corporal, por ende caminaremos por la vida más sanos. Si nos mantenemos afilados, habrá estabilidad material. ¿Cuántos dicen amén? Como dice la palabra, aunque vuestro comienzo sea pequeño, su final será muy grande, su postrer estado será muy grande, aleluya. O como dice la palabra, prestaremos y no pediremos prestado. Dios, a pesar de todo, nos prosperará en todo sentido, en espíritu, en alma y en cuerpo. Dale un fuerte aplauso de alabanza al que vive. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero no es una arenga de culto de día domingo. Para eso hay que estar afilados. Decir al que está a tu lado, hay que estar afilados. Porque si no, nada de esto va a venir. Mirá, mi hermano, en otra época vivir la vida cristiana medianamente espiritual no era tan complicado. Alcanzaba con ir al culto, alcanzaba con ir con la Biblia debajo del brazo. Ya se perdieron aquellos que caminaban. Yo los veía caminar por ahí cuando vivía en el chalet con la Biblia debajo del brazo. Hoy tienen el culto cerrado, hermanos. Y ustedes saben de quiénes hablo. Y con esto no me estoy considerando mejor que nadie. Pero eso también está marcando una tendencia.
Y allí hubo un líder que yo escuché un audio de estos hermanos de la fe, que antes iban a la iglesia aunque nevara, aunque cayera piedra, salían con la guitarra debajo del brazo, la Biblia debajo del brazo, se perdió la pasión, se perdió el filo. Y eso es una tendencia, lastimosamente. Y vuelvo a repetirlo, no es que nosotros estamos aquí en esta mañana porque somos unos locos mercenarios, estamos aquí en primer lugar porque el gobernante y los gobernadores y las autoridades locales, provinciales, nos dan permiso a reunirnos, si no, no estaríamos aquí. Y tenemos confianza que el Señor nos está cuidando. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo escuchaba un audio de un líder de estos hermanos que eran unos atrevidos de la fe. ¿Cuántas veces los que tienen un poco de años dentro de la iglesia me escucharon compararnos en cuanto a la oración y al ayuno, que no les llegábamos ni a los tobillos? Y yo escucho al líder que dice en el audio, no, mejor nos quedamos en casa y estemos orando en casa. El uso de la oración como método de cobardía, como método de escape. Y ayer alguien me llamó y me dijo, vos sabés que la denominación fulana de tal, y me salió del alma. Yo dije, y la nombré a la denominación y no la voy a mencionar porque vuelvo a decir, no nos creemos mejor que nadie. Dije, wow, ¿qué pasó? Los fulanos de tal eran los de antes. Eso sí que eran hombres arriesgados en la fe. Algo de oración alcanzaba y sobraba. Algo de conocimiento de la palabra alcanzaba y sobraba en un tiempo que ya pasó. Decí conmigo, ya pasó ese tiempo. Algo de compromiso en la iglesia local de vez en cuando, alguna caridad monetaria, algún diezmo que aparecía por allí, alguna ofrenda, algún servicio dentro de la iglesia como para decir, estoy haciendo algo por la causa de Cristo. Todo esto parecía alcanzar, pero decí conmigo fuerte, ya fue. El filo que se tiene y que algunos siguen teniendo al día de la fecha, lamentablemente están como mi hacha, están mellados. Y no es difícil de advertir esto, ya que cuando en la iglesia se escuchan testimonios, de 10 testimonios, solo 1 o 2 son concretos para la extensión del reino de los cielos. Los testimonios, mis amados, también son indicadores espirituales. Muestra el grado de filo, la falta del mismo. En la iglesia, un creyente sin filo, una iglesia sin filo, siempre va a dar testimonio de cuestiones personales y damos gloria a Dios, aleluya, por lo que el Señor nos bendice en todo momento. ¿Cuántos dicen amén? No estoy en contra de testimoniar de cosas grandes que el Señor ha hecho en nuestras vidas, pero alguien que tiene un poco del Espíritu Santo y un poco de revelación y un poco de discernimiento, y ese tiene que ser indudablemente el líder de la congregación. Uno se da cuenta hacia dónde va el testimonio, y la mayoría de los testimonios son cuestiones personales, nada que ver con el reino de los cielos. Por el contrario, un creyente afilado, una iglesia afilada, hablará de cómo Dios lo usó para ganar un alma para su gloria. ¿Te das cuenta de la diferencia? O liberar a algún cautivo por el diablo. Una iglesia y un creyente afilado va a dar testimonio de cómo el Señor lo usó en oración de poder para que un enfermo se sane. Esto sí habla de creyentes afilados. Esto sí habla de una iglesia afilada. Una iglesia así testificará a través de las personas que son bautizadas como parte del discipulado integral. Yo ya me olvidé cuando fue el último bautismo. Decía que está a tu lado, uy. Y si le perdimos el filo de hace rato. Ahora andamos enloquecidos porque hay 2 personas que se quieren bautizar. Y hubo como un renacer hace un rato allí en la oficina, de parte del diácono de Marcelo y de parte de mi vida, y ya estábamos como en Disneylandia porque tenemos 2 para bautizar. Y yo digo de todo corazón, gloria a Dios, gloria a Dios por los que van a obedecer y porque esperamos que sea una primicia para lo que viene, que más y más puedan conocer a Cristo y más podamos tener un discipulado integral, no de 2 o 3, sino de toda la iglesia ganando almas y toda la iglesia discipulando a esas mismas almas que ellos mismos van a ganar. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Ahora bien, te digo algo más profético.
A pesar de todo lo que vamos a seguir viviendo y todo lo que estamos viviendo, el pueblo de Dios, la iglesia redimida por la sangre de Cristo, estará, aleluya, transitando el mejor momento de la historia del cristianismo, hermanos. Parece una cosa de loco, parece una comida agridulce. Yo no sé a cuánto le gusta el agridulce. A mí me gusta el agridulce. Parece algo raro, pastor, al comienzo del mensaje dijo que se viene una hecatombe. Sí, para el mundo. Sí, para los cristianos que no están comprometidos, para los carnales, para los tibios, se viene una hecatombe. Si no entendiste lo del principio, te lo digo con todas las letras. Porque cada vez más se va a ver marcada la diferencia entre el creyente y el seguidor de un culto, entre el creyente y un cristiano nacido de nuevo. Cada vez más se va a notar la diferencia y va a venir la hecatombe. Pero hermanos, por el contrario, aleluya, va a ser el mejor tiempo que la iglesia va a transitar en toda la historia del cristianismo. Le damos un fuerte aplauso de alabanza al que vive. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Gloria a Dios! Decía al que está a tu lado, ahí estás vos y ahí estoy yo. ¡Aleluya! Porque los hombres y las mujeres de los héroes de fe de Hebreos capítulo 11 se movieron como viendo al invisible. Cada vez que repaso la lectura de Hebreos 11, me da una vergüenza leer eso. Fueron aserrados, comidos por leones. Rahab la ramera, que nosotros ni la hubiéramos, una prostituta que aparezca en la Biblia, ni la hubiéramos escrito en la Biblia. Y dice que fueron valientes y hombres de fe. Y se movieron como viendo a Cristo, pero no lo tenían a Cristo. Por eso dice invisible, por eso invisible está en mayúscula. Está hablando de Jesús. Se movieron como viendo al invisible. Y es tremendo cuando uno lee todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, que a pesar de sus limitaciones, porque Cristo no estaba en sus corazones, la fe de ellos fue tan inmensa que lograron hacer miles de proezas, como te decía recién. ¿Cuánto más la iglesia, hermanos? ¿Cuánto más cada uno de nosotros, si estamos afilados, haremos mayores cosas? ¿Cuántos pueden decir amén? Decía que está a tu lado, afilate entonces. La iglesia que participa del culto es una iglesia sin filo. Si no lleva adelante la visión, y la misión seguirá sin filo por más que sus componentes se sientan bendecidos, cómodos, en comunión con los santos, y hay una cosquillita en la boca de nuestro estómago cada vez que cantamos una alabanza. No es la tarea por la cual el Señor nos tiene todavía aquí en la tierra. No son esas emociones por las cuales todavía no estamos en su presencia. Dios quiere mucho más para tu vida y para mi vida. La iglesia que solo participa del culto es una iglesia cultera, es una iglesia conformista, es una iglesia, son hermanos y hermanas que no han entendido la visión y mucho menos ponen en práctica la misión. La iglesia afilada es la que está compuesta por creyentes en Cristo que han vivido en su propia vida un Pentecostés, es decir, la llenura del Espíritu Santo. Creyentes que han sido investidos del poder de lo alto, creyentes que tienen una relación paternal con Dios, creyentes que tienen iluminación de la palabra y la revelación de la misma. ¿Cuánto hace que no subrayas tu Biblia porque de ella saltó la palabra? ¿Cuánto hace que la palabra no se te ilumina? Quizás tenés la palabra marcada, tu Biblia, con cosas que normalmente se nos iluminaron en el tiempo, y yo estoy recorriendo la mía, está toda marcadita, con fecha, remarcada, con flúor, con cosas que andábamos como locos cuando recién nos convertimos y marcábamos toda la Biblia, le poníamos. ¿Cuánto hace que no hay iluminación de la palabra revelada? En 20 años o más de mi pastorado acá, nadie nunca se me acercó con una palabra específica para la iglesia. Nunca, nadie. Con 21 o 22 años que llevo aquí. Nadie me dijo, pastor, estuve orando por la iglesia y ayunando y el Señor me dio esta palabra. Pastor, se la entrego, chequera. 22 años que estoy esperando eso. Nunca nadie se acercó. Pero de verdad, la idea no es que al final del culto ahora todos se me acerquen. De verdad, estuve orando, estuve ayunando, es decir, estuve
teniendo carga por la iglesia. No sé de qué se trata esto, pastor, yo no soy la autoridad espiritual de la iglesia, es usted la autoridad espiritual que Dios ha puesto. Chequéela, y ¿sabés lo que voy a hacer? Voy a chequearla con lo que yo recibí de parte de Dios. Y si esto funcionaría y estuviera aceitado, yo soltaría esa palabra que vos me darías, porque ya la he chequeado previamente con la palabra que Dios me dio en primer lugar a mí. Y sería una bendición para 22 años esperando esto. Todavía no llegó. Y esto marca muchas cosas. Es un indicativo de muchas cosas. La primera, la falta de amor por el pastor y su trabajo. Que se arregle él solo, por algo Dios lo llamó. La segunda, la falta de compromiso en la iglesia local. Muchos dicen allí sentados tranquilos, ¿para qué me voy a meter? Si están los 5 que siempre corren para un lado y para el otro, los 5 locos que llevan la iglesia adelante, ¿para qué me voy? Disculpen la expresión, me agarran la tanada. ¿Para qué me voy a calentar? Que se calienten ellos. Y en tercer lugar, la falta de revelación, que es lo más grave, lo más triste. Al no tener relación paternal con Dios, gran parte del pueblo de Dios, la iglesia, no tiene revelación de lo que significa iglesia cuerpo. Decimos de memoria, como la iglesia católica recita el Padre Nuestro de memoria y no sabe ni lo que recita. Nosotros tenemos también nuestros propios Padres Nuestros. Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho de gente que sigue sentada cómoda y que no está insertada dentro del cuerpo de Cristo. Pero a la hora de emitir una palabra, sí, nosotros, Señor, que somos el cuerpo de Cristo. Y el tipo que está acá hace 22 años no conoce tus dones. No los conozco. Porque nunca los mostraste. Porque nunca te insertaste. Venís al culto, orás, lees la Biblia, aparecen medianamente, bueno, ni siquiera aparecen por Jitsi Mail, porque el Jitsi Mail y la mar en coche, si no es el Jitsi, es el Zoom, esto, aquello, lo otro, o el celular que es viejo, lo que fuera, pero uno nota que no hay interés, que no hay carga. ¿Y saben por qué pasa eso? ¿Porque son malas personas? No, nadie dice que son malas personas. No hay revelación, no hay iluminación. Y si no hay iluminación de la palabra revelada, ¿cómo voy a saber que soy parte del cuerpo? Es fácil decir soy parte del cuerpo. Pero si hubiera revelación, mi compromiso con el cuerpo sería totalmente diferente. Hay inestabilidad en el mundo y va a venir peores días. Habrá inestabilidad. Pero la maravillosa noticia es que la embarcación donde la iglesia está es una embarcación estable, como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Jesús, cuando un grupo de sus discípulos se atrevieron a subir con él en la barca y Jesús les dijo, pasemos al otro lado. Y en medio de la pandemia yo le prediqué también a la iglesia de esto. Son días donde el Señor nos dice que nos va a llevar a otro lado. ¿Cuántos dicen amén? Algunos partiremos a su presencia. No, pastor, no se apure. Decí conmigo, pastor, no se apure. Vamos a pasar a un plano mayor en el sentido espiritual de conocimiento de Él. Vamos a pasar a un plano mayor de la visión y de la misión. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a pasar a un mayor plano de guerra espiritual, porque cuando el Señor le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, en medio de esa embarcación se desató la tormenta, pero la embarcación, porque estaba Jesús, la embarcación estaba estable. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo, que produce estabilidad en tu vida. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bendito sea el nombre de Jesús. Finalizo. Otra vez el Señor nos desafía por su palabra. La leo ahora en la versión NBI. Mano a la hoz, que la mies está madura. Hermanos, llegaron los días de estar afilados. Son días donde no el pastor, sino el Espíritu Santo, hermanos. El Espíritu Santo va a separar la paja del trigo. Yo ni me voy a, vuelvo a decirlo, ni me voy a calentar. Voy a ser un espectador de lo que el Señor va a empezar a hacer. Él va a separar la paja del trigo. Y Él mostrará abiertamente quién es y quién no es dentro del pueblo de Dios. Ya maduré, ya me enfermé en años anteriores y tengo las consecuencias. No voy a correr detrás de la gente. La iglesia a mí no me pertenece. La iglesia es tuya, Señor.
Ya maduré. Tengo que ser buen mayordomo de mi salud. No voy a correr atrás de nadie. El Señor se va a encargar con el Aventador, con el Espíritu Santo. Se va a encargar de motivarte, de alentarte, de que pongas mano a la obra. Pero la obediencia está en vos y está en mí, hermano. Por más que el Espíritu Santo te sople de arriba para abajo a través de sus siervos, si no hay una actitud de obedecerle al Señor, nunca vas a entender que sos parte del cuerpo de Cristo, que Jesucristo murió y resucitó, no solamente para tu salvación, sino para que se cumpla y se lleve adelante una visión y una misión en un tiempo que va a venir sobre el planeta Tierra, en un tiempo de inestabilidad sin precedente. Aquellos que nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se ocupa de la estabilidad en general de nuestras cosas. Pero necesitamos revelación, hermanos. Revelación. Porque si no hay revelación, no camina el asunto. En la primera movida del terremoto, debajo de nuestros pies, corremos para cualquier lado porque no hay revelación. Y en esta mañana clamo en mi corazón para que cada vez más haya revelación en tu vida y en mi propia vida para poder dirigir a la iglesia, que no es nada fácil. Por eso muchas veces en el sentido espiritual uno está desgastado y está cansado y está amargado y depresivo. ¿Lo conoces ese hombre? Está aquí adelante en esta mañana. Porque en 22 años nunca nadie se me acercó a decir en ayuno y oración y en temor de Dios, le entrego esta palabra, pastor, por favor, órela y chequéela con lo que usted está recibiendo de Dios. Y es triste llevar la carreta solo, hermanos. Es pesado, no es fácil. La responsabilidad de Dios pesa sobre aquellos que tenemos temor reverente del Señor, pero la situación de inestabilidad va a producir un cierto temor sobre el pueblo. Y lamentablemente tengo que decirlo, el ser humano, con cristianos y todos, somos hijos del rigor. Y la situación que se empeorará en el 2021, en muchas cuestiones, va a ser que realmente busquemos al Señor de todo corazón. Y ahí ya la carreta no la vamos a llevar solo, no la vamos a llevar entre 3 o 4, sino que vamos a tener más conciencia de la iglesia cuerpo. Dice la palabra, echad la hoz porque la mies ya está madura, venid, descended, porque el lagar está lleno, rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. Es tiempo donde el Espíritu Santo, iglesia, el Espíritu de Dios está convocando a su pueblo para una gran batalla de la cual el Señor ya nos da la victoria. Tenemos la victoria asegurada, pero la batalla la tenemos que atravesar, hermanos. Ganar el mayor número de almas para la gloria del nombre de Cristo. Por estas razones que tenemos que estar afilados. Amén. Nos ponemos de pie y oramos en el nombre de Jesús.